Hola, te quiero hablar un poco acerca de qué son y qué significan las constelaciones progresivas, en qué consisten, qué nosotros abordamos en constelaciones progresivas. Ese trabajo de constelaciones progresivas surge de que observo que las personas cuando realizaban una constelación familiar, sí, se consideraba que habían visto muchísimo de su historia, le ayudaba a darse cuenta de esos secretos familiares y de esas situaciones que no estaban resueltas en su sistema familiar. ¿Qué ocurría? Que las personas se hacían como especie de adictas a las constelaciones familiares. Habían visto tanto que querían seguir viendo más y más y más, querían ser representantes, querían empezar a hurgar dentro de la historia familiar, traer a secretos familiares a colación. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo veía que su vida seguía como estancada. Sí se daban cuenta de cosas, pero muchas veces se llenaban de soberbia al querer buscar esa historia familiar, al ir y preguntarle a sus ancestros acerca de los abortos que han tenido y acerca de diferentes situaciones que, bueno, que eran quizás rudas para los ancestros, ¿no? Entonces, dije, bueno, aquí las constelaciones tienen que ser enfocadas de otra manera y de allí parten las constelaciones progresivas. ¿Qué consisten las constelaciones progresivas? Primero que nada, son constelaciones que están dirigidas a la acción. Constelaciones donde el cliente ya no es simplemente un espectador, sino que ahora empieza a accionar, empieza a darse cuenta. Ese darse cuenta, no voy y busco en mis ancestros la razón o la justificación para que mi vida sea de tal o cual manera, sino que ahora, a partir de esa situación que vivimos, vamos a hacerlo y a buscar los recursos y el potencial de esa situación para yo accionar en ese momento. Entonces ese es el primer punto de las constelaciones progresivas, que están directamente dirigidas y enfocadas a la acción. Eso da mayor protagonismo al cliente, lo hace responsable y deja que sigan, impide que sigan en ese ciclo que muchas veces era como especie de compulsiones y se pasaban a lo largo del tiempo justificándose y victimizándose para no actuar. Aquí, a partir desde la primera imagen interna que se hace o la primera constelación que las personas realizan van directamente enfocadas a las acciones. No solamente se dan cuenta de la situación en la cual están implicados, sino que esa situación le ayuda a desarrollar ciertos recursos, vamos a buscar qué recursos son y luego accionamos. No le decimos nosotros al cliente en qué tiene que accionar. El cliente se da cuenta por sí mismo qué acciones tiene que tomar para que su vida pueda tomar un giro. Además de eso, uno de los mayores problemas de la humanidad es la falta de contacto, ¿no? Esa neurosis que se genera por la falta de contacto. En constelaciones progresivas, a partir de ese darme cuenta, a partir de hacerme responsable de lo que ocurre y sucede en mi vida, entonces empiezo a tomar acción y cuando empiezo a tomar acción lo voy haciendo desde el contacto conmigo mismo. Esas situaciones que sucedieron en mi sistema y que obviamente me afectan, me van a llevar a desarrollar ciertos recursos que me ayudan a estar en contacto conmigo mismo, porque ya los recursos no los busco allá afuera, ya no soy víctima de las circunstancias, sino que empiezo a asumir en mi propia vida y empiezo a hacer contacto con ¿qué? Con esas situaciones que quedaron guardadas, con mis creencias, con las sensaciones en mi cuerpo, con todas esas memorias que están grabadas en mí y que me hacen que yo asuma una actitud determinada ante la vida. Entonces vamos a trabajar todas esas dinámicas para empezar a hacer contacto y en lugar de hacer que la acción nos lleve a hacer, pero es una acción consciente. Esa acción consciente es desde el ser, no desde la cabeza, no desde el simple hacer, es empezar a dar pasitos hacia lo más grande que nosotros, que es la vida. Otro de los puntos bien importante de las constelaciones progresivas es que no solamente nosotros trabajamos ahora con la búsqueda de la historia o los secretos familiares en los ancestros. Yo particularmente me interesa poco acerca de la historia de lo que sucedió atrás. Sí me interesan los hechos, las situaciones. Muchas veces en el sistema familiar hay lo que se llama arquetipos, hay ese inconsciente colectivo
que es importante abordarlo. Entonces no tengo que buscar a un ancestro. Yo particularmente no buscaba casi nunca un ancestro importante, sino lo que hacía era colocar un arquetipo y ese arquetipo me daba información. Entonces en las constelaciones progresivas profundizamos muy bien en estos arquetipos activos en el sistema. Recuerda que los arquetipos se activan con tus complejos personales. Entonces, si tú tienes unas creencias y tienes ciertos complejos personales, vas a llamar a tu vida ese arquetipo y de alguna manera es como que si ese arquetipo te consumiera. Y por eso es que dentro de los sistemas familiares observamos estas repeticiones de historia. Hay, por ejemplo, historias que nosotros no podemos rastrear. Por ejemplo, que pasó con un tatarabuelo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos que ir a hurgar allí, sino que si colocamos el arquetipo, seguramente dentro de todo el sistema va a haber un movimiento. Entonces, este tipo de constelaciones nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que veamos las dinámicas sin tanto drama, sino que veamos la dinámica con la fuerza que tiene el arquetipo, con este inconsciente colectivo que está actuando en el sistema familiar sin ser consciente de ellos. Entonces sanamos a otro nivel. También está el trabajo con el cuerpo. Ese contacto que se hace no solamente con el sistema y con las dinámicas del sistema, sino que esas dinámicas del sistema están reflejadas en cada una de nuestras células y cada una de nuestras células tiene memoria. Entonces, ayudamos a las personas a sacar esa memoria que está allí grabada, porque muchas de estas dinámicas de ese inconsciente que está activo se graban en el cuerpo. Entonces yo vivo la situación de una manera y la actúo en mi día a día. Entonces hay mucho trabajo corporal también. Además de esto, también en constelaciones progresivas que hacemos, pues simplemente la mirada del constelador es muy importante, porque por ejemplo, si yo veo al cliente o al consultante como una persona dolida, una persona que realmente es débil, una persona infantil, una persona que realmente no tiene la fuerza necesaria, ¿qué sucede? Lo estoy perpetuando en su dinámica. Pero Henninger lo dice muy bien en los órdenes de ayuda. Sí es importante ayudar de igual a igual, pero también es importante que nosotros miramos en el otro. ¿Por qué? Porque todo aquello donde nosotros enfoquemos nuestra atención, eso se va a hacer mucho más grande. Entonces, claro, si yo veo al cliente como el pequeñito, como el que tiene debilidades, obviamente lo voy a perpetuar en este trabajo, en este papel. Entonces es bien importante cuál es la mirada del terapeuta, cuál es la mirada del constelador, y esto ayuda al cliente o al consultante a transformar su propia mirada. Recuerda que el trabajo de progresiva es ir y buscar dentro esos recursos que sabemos que tú lo tienes. Entonces la idea es activarlos. No lo hacemos nosotros como facilitadores, lo hace el cliente en su darse cuenta, en su contacto, dirigiéndose a la acción. ¿Cómo nosotros enfocamos todo esto? Bueno, en progresivas me di cuenta también que hay 5 movimientos importantes. Esos 5 movimientos importantes son movimiento hacia la madre, movimiento hacia el padre, movimiento hacia los ancestros. Hay un puente entre esos 3 y los siguientes 2. ¿Cuál es el puente? Me despido de mis padres, de mis padres, de mis ancestros, y entonces decido caminar hacia la vida. Entonces el siguiente movimiento es caminar hacia la vida, y luego el movimiento quizás más importante es el movimiento trascendental. Trasciendo y voy camino a la muerte. Lo que sucede es que en nuestra sociedad contemporánea se tiene temor y pánico a la muerte, por eso quedan esos duelos abiertos y que tanto nos afectan a lo largo de nuestra vida. Entonces este movimiento hacia lo trascendental me lleva a que yo deje mi huella en este mundo y simplemente no viva mi vida sin sentido, sino que le dé un sentido a mi vida con ese recordatorio de que la muerte está allí y que más adelante también estaré con ella. Y cuando abandone la crisálida de este cuerpo, pueda estar preparado y listo para dar el siguiente paso. Así que en esto consiste progresiva. Realmente progresiva es un paso más de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares han ayudado a muchísimas personas alrededor del mundo con excelentes terapeutas que cada día hacen diferentes aportes y es fascinante. Lo que yo hago con constelaciones progresivas es simplemente
mi experiencia de trabajo. Entonces lo que te comparto es lo que he aprendido en mi hacer acompañando a otras personas alrededor del mundo, cómo abordar las dinámicas con trauma, cómo abordar las dinámicas, esa parálisis que muchos consteladores tienen, cómo abordar ese miedo que tenemos a constelar, cómo tener técnicas prácticas sencillas que realmente yo pueda implementar a la mayor brevedad posible para hacer un mayor acompañamiento y sobre todo conservar mi energía como constelador, sentirme bien, hacer un buen trabajo y realmente estar satisfecho con lo que hago y que mis clientes sobre todo no se queden dando vuelta en esa historia, sino que aprendan a asumir ya su papel de adulto y dejen de estar en ese papel de niño o en ese papel de justificarme. Es aprender a salir de esa zona de comodidad o esa zona de confort donde muchas veces hemos estado. Así que te invito a que conozcas las progresivas. Recuerda que tenemos un grupo privado en Facebook. Si eres constelador, eres bienvenido a que puedas participar y puedas conocer un poco acerca de lo que hacemos. Estaremos compartiendo videos, comentarios, artículos, diferentes contenidos que van a nutrir tu trabajo como constelador familiar. Así que disfruta. Para mayor información puedes escribir a admin@ordenesdelamor.org y con gusto responderemos a tus preguntas. Deja tu comentario aquí debajo del video y con gusto te responderemos. Chao, chao.